Bien, a ver, continuamos. ¿Me escucho? Sí, A ver, miren. Acá ya viene una teoría. Cuando queremos hacer esto, cuando nos piden resúmenes, aquí a la cuenta, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo algo así. ¿Ve? Aquí lo que nos están pidiendo, a ver, voy a partir esto en dos. Aquí lo que nos piden es que aquí, por ejemplo, aquí está el programa de estudio, el estado, y en este lado nos diga el número de programas de estudio. Entonces, tengo dos estados, el estado A y tengo el estado B. Entonces, me han dicho que la respuesta es si se ve este color, 5 acá y 2 acá. Ese tendría que ser la respuesta de esta consulta. Estado A, perdón, acá, estamos mal. Acá debe ser I. Entonces el estado A, 5, serían estos de acá, y 2 en estado I. Ahí. Estas serían las respuestas. Así tendría que ser la respuesta. Este cuadrito, este cuadro yo quiero obtener como respuesta. Esto tengo que encontrar como respuesta. A ver, si yo preguntara el mecanismo, a ver, ¿cómo he llegado a esto? ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Qué hice primero y qué hice luego? A ver, si yo tendría que hacer esto como pasos, ¿qué paso seguí? A ver, ¿cuál fue el paso 1? ¿Qué hice primero? contar cuántos programas de estudios están activos. Ya, pero a ver, es como si yo tuviera, a ver, acuérdense de inicial, cuando le decían, a ver, tengo 10 naranjas, o tengo 10 y tanta cosa, tengo, sí, o tengo 10 pelotitas, tengo 10 pelotas, a ver, quiero saber cuántas rojas tengo y cuántas amarillas tengo. Es muy parecido a esto. ¿Qué hacían primero? ¿Qué hacían primero? Para poder obtener cuántas de color amarillo, cuántas de color rojo en 10 pelotas. A ver, si han sido buenos niños, a ver, o no paraban raspando las carpetas o las paredes, a ver, o pintando de crayola las paredes, a ver. 10 pelotas, ¿cuántas amarillas y cuántas rojas? Paso uno. A ver, respondan, avancemos.
ver, ¿qué hacíamos? Paso 1. Agrupar los elementos. Primero agrupo. Es decir, ¿y qué significa agrupar? Primero agrupo lo que son, en este caso, A, y luego agrupo lo que son I. Paso 2. Contar los elementos por grupos. Contar los elementos por grupos. Eso es lo que hago. Primero es como cuando las pelotitas. Sacaba las pelotas amarillas a un lado y sacaba las pelotas rojas a otro lado. ¿Qué estaba haciendo? Agrupando. Después que agrupaba, a ver, ¿cuántas amarillas tengo? Contaba, 1, 2, 3, tantos. ¿Cuántos rojos tengo? 1, 2, 3, 4, tantas. Eso es lo que hacía. Entonces, acá hay dos conceptos, mira. Agrupar. Lo que vamos a utilizar es agrupar. Vamos a agrupar los elementos y luego vamos a contarlos. Entonces, ¿a qué nos conlleva esto? Aquí aparece otra sentencia. Vamos a utilizar la sentencia group B. Agrupar por. Junto a con. Vamos a usar dos sentencias para que nos dé lo que necesitamos. Group B, que nos va a permitir agrupar, y con, que nos va a permitir contar. Entonces, estos dos pasos, usamos Group B y usamos con. Eso es lo que vamos a utilizar. Con estas dos sentencias vamos a resolver lo que nos están solicitando acá. ¿Ya? Entonces, mira, en ejercicios como estos, Group B, contar. Va a haber otras posibilidades. Vamos por ahí a combinar también Group B con sumar. Pero cuando te piden cosas así, como una tabla de doble entrada, quiero esto según esto, entonces aplicas Group B. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo se utiliza Group B. ¿Cómo se utiliza Group B? Entonces miren, aquí ya no hay condición. ¿Ya? Ya no hay condición. Hasta ahí contamos todo. Entonces, ¿qué le decimos acá? Acá le estoy diciendo cuenta todo. Y acá yo debo asumir una columna. Mira, después del cell, del from, debo asumir. ¿Vas a agrupar por quién? ¿Por qué quieres agrupar? Yo tengo acá el identificador, tengo el nombre del programa y tengo el estado. ¿Por cuál columna voy a agrupar? Para que salga agrupadito como la figura anterior. ¿Cuál es la columna por la cual tengo que agrupar? ¿Qué voy a agrupar? ¿Voy a agrupar los identificadores? ¿Voy a agrupar los nombres o voy a agrupar los estados? ¿Qué me solicitan? Según estado. Entonces, ¿qué agrupo acá? ¿Por qué columna agrupo? Estado. ¿Cuál? Columna estado. Por la columna estado, exacto. Entonces voy a agrupar por la columna estado. Voy a agrupar por la columna estado. Vamos a ver qué sucede. ¿Ya? Voy a ejecutar y me dice 5, 2, que es correcto. 5, 2, pero no me está mostrando que es 5, que es 2.
Entonces yo puedo ir agregándole acá otra columna. Por ejemplo, digo, quiero que me muestres el nombre del programa de estudio y al costado la cantidad. Entonces, pinto esto. Tengo problemas. ¿Qué dice? Nombre P, inválido, porque dice, miren, esto es un error que en la mayoría de los casos van a obtener. Voy a ver que se complete ahí. Ahí. Por ejemplo, dice, columna, nombre PE. A ver, antes de... Voy a asegurarme que se llame así. ¿Eh? Sí, nombre PE. Entonces voy a ejecutar esto de nuevo para que salga el error. Ya, entonces dice acá, la columna nombre PE de programa de estudio es inválido en la lista de select, es inválido en la lista de select porque no está contenida como una función de agregado, en una función de agregado o en la cláusula group B. En la cláusula group B. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo que esta columna, nombre PE, también debería estar incluida acá. Debería estar incluida acá. Pero yo no quiero agrupar por el nombre, yo quiero agrupar por el estado. Eso es lo que quiero hacer, agrupar por el estado. Entonces, ¿por qué me está dando esto de aquí? ¿Ya? ¿Por qué está dado aquí? Entonces, miren, si yo le hago caso y traigo el nombre y lo pongo acá, ahí, ¿ya? Ah, solamente esto. Yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Yo no quiero que me salgan todos los programas de estudio, porque yo no quiero agrupar por aquí. Yo no quiero agrupar por acá. Yo quiero sí que me salga acá el nombre al costado, ¿ya? Pero tampoco quiero el nombre. Entonces acá está el error, porque yo el nombre no es lo que quiero. El nombre, este nombre, no es lo que yo quiero. Yo no quiero esto. Yo quiero el estado. Entonces ahí está el error. El error está ahí. ¿Ya? Yo no quiero eso. O sea, yo no quiero el nombre. Ahí está el error. Entonces me sale este error. Lo voy a para estructurarlo ahí en la parte teórica. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es simplemente que yo no quiero el nombre. Lo que quiero es que me muestre el estado. El estado y cuántos programas según el estado. Entonces, miren, cuando yo ejecuto esto, ahora ya tengo esto. Estado A, 5. Estado I, 2. Si quiero de repente que este estado aparezca con otro nombre acá, simplemente le puedo hacer un as y le digo, por ejemplo, solamente estado, por ejemplo. Estado, programa estudio, por ejemplo. Y a este con le puedo decir número, programa estudio, por decir. Entonces esto ejecuto. Ya tengo estado programa de estudio A, número de programa de estudio 5 y número de programa de estudio 2. ¿Qué utilicé? Group B. Utilicé Group B.
Entonces, utilicé GroupB para desarrollar ese ejercicio. Agrupé y luego conté. De repente, por una cuestión estadística, te pueden decir, pero yo quiero que esto lo muestres, yo quiero saber cuántos hay de manera ascendente o cuántos hay de manera descendente. Por ejemplo, esto me lo está ordenando en orden alfabético, por eso está saliendo la A y la I. Pero vamos a suponer que te dijeran, independientemente de esto, que ordenes por el count, que ordenes por la segunda columna. Entonces, order by, order B, no by porque terminaría en E, order B por la segunda columna. Si yo le pongo número 2, significa que me va a ordenar por la segunda columna. ¿Por qué me va a ordenar por la segunda columna? Porque esta es la primera columna y las comas ya saben que separan las columnas. Y esta sería la segunda columna. Entonces quiero ordenar. Si yo hago esto, me está ordenando por la segunda columna, miren. Pero ¿por qué ha partido 2, 5? Porque acá ya hemos dicho en una clase anterior que por defecto ordena de manera ascendente. Eso quiere decir que el as, que es ascendente, ya lo toma por defecto. Por eso, así yo lo escriba o no lo escriba, será de manera ascendente. ¿Cuándo cambia? Cuando este as, yo por ejemplo, quisiera ordenar de manera descendente. Si quiero ordenar de manera descendente, ahí sí tengo que buscar des. Entonces ahora sí es de manera descendente, pero por la columna que está en el orden aquí. Entonces, si yo no quiero esto, lo dejo simplemente así. Y ahí será de manera ascendente. Ahí, de manera ascendente. Hasta aquí, ¿cómo van? ¿Cómo van hasta acá? ¿Cómo van hasta aquí? Ingeniero, disculpe, ¿puede repetir ¿Cuál? el del Groovy? ¿El Groovy? Sí, la función del Groovy. Ya, a ver, lo voy a hacer aquí abajo. ¿Ya? A ver, la pregunta es, ¿cuántos programas de estudio existen según estado? Entonces, cuando hemos ejecutado, para saber cuántos programas de estudio, vemos aquí en la lista que hay 5 programas de estudio en estado A y 2 programas de estudio en estado I. Entonces, la idea es saber, hacer una estadística, un cuadro estadístico o una tabla estadística que diga que A hay 5 y programas inactivos 2. Entonces, los pasos que debo seguir es, primero agrupo y después cuento. Entonces, lo que debo tener claro es cuál es el campo por el cual voy a agrupar. ¿Cuál es el campo por el cual voy a agrupar? Entonces, si a mí me están pidiendo cuántos programas de estudio por estado existen,
entonces el campo estado es el campo por el cual voy a agrupar. Entonces, decíamos, ¿cuáles son los pasos? Paso 1, agrupar los elementos. En este caso, ¿cuál es el elemento que voy a agrupar? Voy a agrupar por el estado de programa. Y el segundo paso, ¿cuál es? Contar los elementos por grupo. Es decir, si esto lo desagregamos, por ejemplo, ¿cuántos A existen? ¿Y cuántos Y existen? Eso es contar de acuerdo a los grupos. ¿Por qué? Porque acá los grupos aquí son grupo A, I, O e I. Esos son los grupos. Tengo el grupo A activo y el grupo I inactivo. Una vez que ya detecté los grupos, ahora tengo que contar por grupo. Entonces, ¿cuántos A existen y cuántos I existen? Esto ya me va a dar un resultado. A será igual a 5 e I será igual a 2. Esto es en la teoría, o sea, si yo lo haría de manera manual, esto sería mi procedimiento. ¿Cómo se lleva este procedimiento al SQL? Entonces, dice select, ¿qué quiero hacer? Primero dice agrupa. Entonces, voy a agrupar por el estado. Entonces, agrupo por el estado. Agrupo por el estado. Agrupo por el estado. Y segundo, ¿qué dice? Dice, ahora, ya agrupaste por el elemento. Sí, por el estado. Voy a agrupar por el estado. Ya lo hice. Ahora, cuenta los elementos por grupo. Entonces, como son todos los elementos, ahí estoy contando. Cuenta los elementos por el campo que vas a pretender agrupar. ¿Desde qué tabla? Programa estudio. Pero para llevar esto así por sí solo, el SQL no va a saber que estás agrupando. Te va a decir, estás mostrando este campo y este campo. Entonces, tienes que decirle al SQL por cuál campo vas a agrupar. Entonces le dices, ¿cuál es la sentencia para agrupar? Group B. Y a continuación de Group B, ¿cuál es el campo o los campos? Porque puedes agrupar por varios campos. ¿Cuál es el campo o campos por el cual quieres agrupar? Entonces, como hemos determinado acá que quiero agrupar por el estado, acá le dices agrupa por el estado. Hasta ahí estaría terminada la consulta. Entonces, esto lo ejecutas y ya tienes que estado P y tiene A, tiene 5 y tiene 2. Pero como acá no te sale el nombre de la columna, ya sabemos, puedes hacer un alias y decirle a número de programas de estudio. Ejecutas y ahí tienes estado de programa de estudio A y número de programa de estudio 52. ¿Hasta ahí? ¿Nos entendimos mejor? Sí, ingeniero. Ese es agrupar. De esa manera agrupamos. Y esto es, en la mayoría de los casos, este tipo de consultas es lo que te piden las organizaciones, porque a veces quieren resúmenes
de la información, de la data que tienen en las tablas. Vamos a hacer una multitabla. ¿Ya? Vamos a hacer una multitabla. Ya con dos tablas. Ya no con una, sino con dos tablas. Consultas multitabla. Ya, vamos a hacer consultas multitabla. A ver, vamos a ver la base de datos. ¿Ya? En la base de datos tenemos acá programa de estudio, unidad y didácticas. A ver, en base a estas dos tablas. ¿Ya? En base a esas dos tablas, yo quiero saber cuántas unidades didácticas existen por programa de estudio. Esa es la interrogante. ¿Ya? ¿Cuántas unidades didácticas Entonces yo necesito saber cuántos programas de estudio existen por programa de estudio. Entonces, también deberá arrojarme una cuadrícula donde acá diga por ejemplo, decir así, ¿no? Carrera, y acá diga número de unidades didácticas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, a modo de ejemplo, de repente acá dice computación informática. Aquí 5 unidades. De repente acá. Contabilidad. 2 unidades. Algo así. Algo así. Acá se supone que hay mucho más carreras y mucho más cantidades, por decir. Esto es lo que quiero. Que me salgan las carreras y al costado cuántas unidades didácticas existen. Ahora, ¿por qué las dos tablas? Porque en la tabla programa de estudio solo existen los programas. Las unidades didácticas están acá. Y como acá hay una clave foránea, acá está la clave foránea. Esta es la clave foránea. ¿De cuál? De su clave primaria que está acá. Entonces, acá va a existir la clave del programa de estudio. Por lo tanto, a través de esta clave, yo voy a saber cuál es la carrera o programa de estudio y cuántos hay, porque acá están las unidades didácticas. Entonces, al contar las unidades didácticas, yo voy a saber cuántas hay por programa de estudio. Igual esto representa un ejemplo de primero saber cuál es lo que voy a agrupar y en segundo lugar voy a contabilizar y aquí vamos a ver un nuevo término que habíamos dejado para que lo revisen en un video que dejamos la clase anterior que tiene que ver con la teoría de los inner join, o sea, unir. Esta es la teoría que nos va a permitir
trabajar con 2 o más tablas. Con una no uso esto, pero con más de una tabla ya debo de usar inner join. Entonces, esa es la teoría que vamos a usar para resolver nuestro ejercicio. Entonces, la pregunta acá es, basada en eso, ¿cuántas unidades didácticas existen por programa de estudio? Esa es la consulta. ¿Ya? ¿Cuántas unidades didácticas existen por eso? Por programa de estudio. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a sacar programa de estudio a un lado. Este es el programa de estudio. A ver, lo voy a poner por acá. Este es el programa de estudio. Y voy a obtener también la unidad didáctica. Y esta es la unidad didáctica. Entonces tengo programa de estudio y tengo unidad didáctica. Entonces, la pregunta acá era, ¿cuántas unidades didácticas por programa de estudio existen? Esa es la interrogante. A ver. Vamos a resolver esto. Entonces, como dice la explicación, miren. La clave primaria, ¿qué es esto? Con relleno. La clave primaria, ¿qué es esto? Entonces, la clave primaria, ¿qué es esto? Es la clave foránea que está acá. Uno debe ver esas dos. Debe ver la clave primaria, porque esta es la tabla principal. Este es programa de estudio, esta es la clave principal. Eso significa que esta tabla se enlaza con esta. Entonces, la clave primaria del programa de estudio llega como clave foránea en la unidad didáctica. Ahora quiero que me resuelvan el ejercicio. A ver, basado en eso, aquí está la carrera, por decir, y acá está el número de programa de estudio. Por ejemplo, computación. ¿Cuántos hay en computación? A ver, resuelvan. ¿Cuántos programas, cuántas unidades didácticas hay en computación? A ver, ¿cuántos programas de estudio? Resuelvan.
A ver, tenemos computación, tenemos contabilidad, según esto, tenemos civil, tenemos mecánica, enfermería. Voy a hacer esto más pequeño. Enfermería, laboratorio y agropecuaria. A ver, denme respuestas. Avancen. Respóndame, por favor, para avanzar. ¿Cuántos programas de estudio hay por cada carrera? ¿Cuántos hay en computación? Cinco. ¿Computación hay 5? 8 o 10. ¿Cuántos? ¿Cuántos registros hay? ¿Cuántas unidades didácticas en total hay? ¿6, ingeniero? A ver, tienen que leer, pues. ¿Cuál es el código de computación? El identificador. Aquí en el programa de estudio, porque esta es la tabla principal o la fuerte y esta es la débil. Entonces, ¿cuál es el identificador de computación? ¿Cuál es el identificador de computación? El número 1. El número 1. Entonces, el número 1 es el identificador de computación. Este número 1 debo buscarlo aquí y ver cuántos hay. 4. 1, 2, 3, 4, 5.